La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas. Canal Málaga Televisión le transmite cultura, libros, Málaga. Hoy me siento cómplice. Tengo un invitado con el que yo me siento cómplice porque he leído su currículum, tenemos cosas en común, hemos caminado a veces juntos y tengo este pedazo de novela en las manos de Rafael García Maldonado, que no lo he nombrado, El desaliento. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Qué es El desaliento? Bueno, creo que es una novela, ¿no? Es verdad que las novelas mías no son exactamente la novela tradicional, narrativa, por así decirlo. Pero vamos, sí es una novela, evidentemente, ¿no? Es una ficción con algunos toques, como siempre, de realidad, pero es una ficción, es una novela, ¿no? Yo espero que se lea así y se entienda así. Esa realidad afrodescendiente es una realidad muy compleja y sobre todo para que la hablemos desde aquí, desde nosotros somos obviamente blancos y estamos en un privilegio, en unas circunstancias que narrar lo que ocurre desde nuestros ojos a veces es muy complejo. ¿Cómo has navegado en esa complejidad? Sí, yo creo que casi todas las novelas, eso creo que lo teorizó lo ha teorizado mucha gente, pero Vargas Llosa tiene un ensayo que es algo así como, bueno, además de la verdad de las mentiras, algo como que las novelas se escriben con los infiernos que tiene uno dentro, las obsesiones que tiene uno dentro, ¿no? Y yo aquí he mezclado básicamente tres obsesiones que tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que son la obsesión por el sur, el geográfico en general, ¿no? El sur nuestro, el sur americano, el sur en general, la escritura sureña, por una experiencia que tuve como cooperante. Yo soy farmacéutico, soy sanitario, estuve como cooperante hace unos 12 años en la parte más pobre de Senegal y eso me impactó mucho. Y luego otra obsesión que es la de, digamos, no imitar, pero sí hacer algo parecido a los autores que a mí me han influido mucho, ¿no? Aquí hay mucho de Conrad, hay mucho de Lobo Antunes, hay mucho de Faulkner, ¿no? Y con todo eso, pues creo que he armado tiene una estructura, un libro con una estructura muy compleja, entre pues lo que podría ser el Senegal, que yo llamo Sembia, por no llamarlo de todo, bueno, tampoco había por qué decir que era Senegal, pero es claramente Senegal, pero yo lo llamo Sembia, ¿no? El sur español, ahora no es tanto Májer, que es un pueblo arquetípico sureño que donde siempre desarrollo mis ficciones, ahora se llama, ahora giro un poco y me voy a Sanlúcar, al campo de Sevilla, que también conozco bien, y entre todo eso, entre África, el sur y una serie de personajes cuyas voces van hilvanando la novela, pues hago este artefacto que yo creo que que no ha quedado mal. No, ha quedado muy bien el artefacto, como tú dices, que es una forma muy peculiar de llamar a tu obra. Yo que buceo en todo el mundo racializado últimamente mucho, me interesa esa cultura por el respeto máximo que se me ha despertado hacia ella. Me parece de una valentía supina por tu parte, aunque hayas cooperado, vivido allí en cierta manera o convivido con ello, arriesgarte en una novela así, porque aunque tú hayas citado a tus referentes de alguna forma, es difícil ponernos en la piel de otras personas, aunque sea de la ficción, sin tener esa piel. Es muy complejo. Sí, sin duda, ¿no? A mí yo digo que yo digo así, le dedico la novela, además todavía no se lo he dicho a él, le digo, a los que lo dedico la novela es además de mi editor, a Pat Bay, que es el que a mí me llevó allí, ¿no? El que me enseñó aquella zona, yo digo que me mostró el corazón de las tinieblas, ¿no? Que no es otra cosa que esos temores, esas sismas, eso que tenemos dentro del alma, ¿no? Y ahí yo vi pues, desde muy alto, ¿no? Como decía el otro en una entrevista, yo vi desde muy alto lo que teníamos ahí en ese pozo del alma, ¿no? Y sí, bueno, no es que conozca perfectamente bien el mundo negro, por así decir, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que conozco algo y bueno, es verdad que puede ser valiente, bueno, es verdad que digo algunas cosas que hoy día, con el miedo que hay a decir, incluso la palabra negro, pues ya, bueno, pero yo creo que de momento nadie se ha quejado, ¿no? Yo creo que no sé si más o menos descarnado, pero es lo que yo conozco, y además aquí como la novela uno se sirve de ciertos personajes para no hablar por uno mismo, ¿no? Aquí
Aquí el personaje principal, que es Jacobo Benarroch, un viejo inspector, un inspector policial, un viejo inspector que cuenta que se reúne con una antigua amante en un hotel de Sembia, pero donde, bueno, él hace una especie de reflexión sobre, más que nada, no sobre un caso en concreto policial o de espionaje, sino sobre todo su vida, ¿no? Lo que ha entendido por la vida, ¿no? El amor, el dolor, la muerte, la amistad, ¿no? Y yo, bueno, siempre hago lo mismo. Yo no quiero hablar a mí no, la trama o el argumento me interesa mucho menos que cómo se cuenta la historia, ¿no? A mí me interesa más el cómo, el estilo, la estructura, la poesía que puede tener una novela, pero yo me sirvo de un viejo caso policial que hubo 30 años antes de que ocurrieran estos hechos, para que todas estas voces empiecen a hablar, ¿no? Yo aquí, a mí, yo de Lobo Antunes, al que he citado antes, yo aprendí una cosa fundamental, ¿no? Que es que para llegar al fondo del alma humana, las novelas hay que contarlas por detrás, que decía él, ¿no? Por el en vez. Dice, a mí la realidad, contar una historia, pues yo decía el otro día que hay muchas novelas, la librería probablemente esté llena de eso, y ya está Netflix, tenemos plataformas. Yo creo que la literatura tiene que ser otra cosa, ¿no? Lobo decía de contar las novelas por detrás, porque decía que había que contarlas a través del inconsciente, de la irracionalidad, de las pulsiones, de los sentimientos de los personajes, ¿no? Esas voces que no sabes por qué, pues sacan de su profundidad cosas que ni ellos mismos sabían. Y aquí hay creo que son 7 narradores, los que, uno en forma de monólogo, otros de diálogo, pues van sacando una buena especie de psicoanálisis donde van aflorando esas pulsiones que tienen escondidas, ¿no? Qué bonito parangón que has hecho en toda esta explicación que haces sobre tu novela, porque has utilizado la teoría de la literatura, para llevarnos a las emociones. Sí. Y eso, obviamente, es bello para aquellos que admiramos lo que es escribir, la palabra y la literatura en general. Eso es que yo creo que hay un malentendido, ¿no? La literatura desde hace un tiempo, a mi juicio, su gran mayoría se ha pervertido un poco el origen. La literatura viene etimológicamente de litera y dura, ¿no? De palabra que permanece, ¿no? Había que usar la palabra exacta para que un texto no se desechara a los 15 minutos, ¿no? Y a mí yo le doy muchísima importancia al estilo, ¿no? Yo hice un ensayo hace unos años sirviéndome de Juan Benet, al que admiro mucho, se llama Benet, la ambición y el estilo, donde yo, por todas estas teorías del estilo, ya las aplicaba a mi forma, ¿no? Yo creo que el escritor tiene que abrirle al lector un mundo nuevo, como decía Caballero Bonal, tiene que abrir una puerta diferente, romper un sello en el que el lector se llegue a un mundo que él desconocía, ¿no? O sea, Javier Marías decía que estas eran novelas no de conocimiento, sino de reconocimiento, ¿no? De saber cosas que no sabíamos que sabíamos, ¿no? Una cosa así. Y yo me centro en esa literatura, ¿no? Donde a mí la trama hay que ponerla alguna, pero para mí no es lo importante, ¿no? A mí me interesa más que un lector diga, que, como acaba de llegar hace 5 minutos, qué maravilla el monólogo de Cayetana, ¿no? Yo me quedo con eso, no qué bonito el final, ¿no? A mí el final me importa menos, ¿no? Yo no me centro más en que el lector disfrute y se emocione y piense y vea lo que no sabía que había visto, que en quién es el malo o el bueno, una trama así más... Redundo en lo interesante de lo que explicas, porque evidentemente como no haces una novela con una vis comercial, sino lo que estás haciendo es trabajando sobre una estructura que tú tienes previamente fijada de cómo quieres hacer las novelas, te salen las novelas como tú quieres. Como si yo creo que sí, yo estoy contento con esta novela, ¿no? El milagro es que uno esté contento, sean novelas que no son comerciales, que sean novelas ciertamente un poco complejas, ¿no? Y haya un editor como el que yo he tenido, ¿no? A Manolo Pichardo, a Ismael Rojas, a Ruth, a los que le dedico eso, porque ellos se han apostado por mí, hemos sacado 3 o 4 libros en los últimos años que son duros, entre comillas, ¿no? Que no son libros que el mercado los esté esperando, ¿no? Y bueno, han funcionado relativamente aceptablemente. La verdad es que yo no tengo grandes masas de lectores, pero los que tengo, los cientos de lectores los tengo muy fieles, ¿no? Y se van agrandando un poquito más. Y esta novela me ha sorprendido que venía de hacer un ensayo sobre el escritor más denso y oscuro de España, que era Juan Benet, después un libro de cuentos dificilillos, unos diarios y tal, y esta novela pues ha tenido una acogida realmente que a mí me ha sorprendido, ¿no? Luego al final algo habré hecho bien, ¿no? Anteriormente. Está claro que si esta teoría que tú nos explicas la estás llevando a la realidad, estás ocupando un espacio que no es mayoritario hoy en día en la literatura. Yo no engaño al lector, yo le digo eso, ¿no? Que para mí lo importante es, ya digo, yo busco, como decía busco que el lector se emocione, no que pase el rato, ¿no? Es una cosa muy diferente, ¿no? Para mí la literatura es una cosa diferente a lo que habitualmente en su mayoría, ¿no? se hace, ¿no? Yo
creo que no, quizás que haya sido un mal poeta, que no me sale escribir poesía, o no, pero yo creo que a mí uno de los mejores comentarios que han hecho de mi obra dice, no, es que un autor es un poeta que escribe en prosa, ¿no? Dice que escribe libros porque en prosa. Por eso me gustó mucho, ¿no es verdad? A mí tengo una sensibilidad quizá literaria más poética que narrativa, ¿no? Y por eso me dedico a hacer estas cosas, que tienen una apariencia épica o una apariencia diferente, policíaca o que en este caso de espionaje, pero en el fondo es un libro más bien poético, ¿no? Donde las emociones son lo primero, ¿no? El desaliento lo encontramos en Anantes. Sí. Es una editorial sevillana que apostó por mí hace ahora, creo, en 2015, Tras la guarida, novela también muy parecida a esta, donde había muchos personajes que se alternaban los monólogos para contar una desaparición de una persona en Májer, ¿no? En el territorio donde yo soy autor. Les podemos encontrar, obviamente, en cualquier librería nacional, claro. En la página web de Anantes. Rafael, el desaliento, ¿a ti qué aliento te ha producido? Eso en primer lugar. Y segundo, ¿qué aliento esperas del lector? Porque nosotros creamos, aparte tú tienes muy claro cómo quieres crear, nos lo has explicado muy bien. Pero yo quiero, aparte del mensaje ese que te acaban de decir del diálogo, hay otro feedback que esperamos. Bueno, yo soy muy venetiano en ese aspecto, no porque me parezca Benet en su prosa, que es inimitable, sino porque tengo un concepto de literatura muy parecido, ¿no? Que uno, estando a gusto con lo que ha escrito, y como decía él, y estando y satisfaciendo esa novela a 4 o 5 buenos amigos lectores y alguna mujer, o como decía él, me parece que ya es suficiente, ¿no? Y lo que venga después, bueno es, ¿no? Pero yo yo tengo 4 o 5 catadores, por así llamarlos, de los que me fío, y esta novela, la verdad es que esos 4 me han dado un espaldarazo bastante importante, ¿no? Se llama El desaliento, bueno, habrás visto que todos los personajes están un poco dramáticamente al borde de algún tipo de desaliento, crisis, de desaliento, ¿no? Pasiones, bueno, los personajes son fácilmente un viejo policía, es una señora de la alta burguesía terrateniente sevillana, es un toxicómano, otro de los inspectores, un pobre senegalés esquizofrénico, que eso me costó mucho trabajo hacerse cómo habla un esquizofrénico consigo mismo, ¿no? Que eso es algo que me ayudó, por cierto, a mi trabajo, ¿no? Allí trato a un paciente esquizofrénico que me ayudó en ese monólogo de Demba. Luego una espía marroquí, es mucho... incluso yo mismo, que tengo un personaje que puede ser, que ya apareció en otro libro, que se llama Guillermo Garcés, que es un poco un alter ego mío, ¿no? Ahí me he metido un poco yo a hablar un poco también de... que quiera un toque un poco más sensacionalista. ¿Hablar de ti o hablar como bueno, tú? Pero utilizo a mi alter ego para, en una noche africana, el que está hablando con un pobre hombre al que está curando, le cuento un poco su vida, ¿no? Y hay parte que se confunde con mi diario porque eso es claramente muy parecido a mí, ¿no? Es un juego que hago para los lectores que me siguen, ahí habrán visto el guiño a Guillermo Garcés, que ya estuvo en algún cuento pasado, ¿no? Y bueno, yo el aliento que espero no espero más que ese, ¿no? Esta novela ya me ha dado más de lo que yo pensaba, ¿no? Ha tenido una muy buena llegada a librerías, a prensa y tal, y ahora pues, estoy como ahora contigo y recibiendo, la verdad, mucho cariño de periodistas y sobre todo de lectores, ¿no? Bien merecido el cariño, porque la novela lo vale. Las 2 reseñas que han salido hasta el momento son muy buenas, estamos esperando alguna más, de medios nacionales, y de momento muy bien. Vamos a acabar, y voy a acabar por hacerte, ya que tienes la cita de Caballero Bonal, que la has citado, un autor al que obviamente yo también admiro. Se guiaban por un instinto anterior al conocimiento. ¿Cuál es el instinto anterior al conocimiento? Porque esto es bueno. Claro, además son muchos hay una frase también de Faulkner muy parecida, ¿no? Que dice que la memoria cree antes de que el conocimiento recuerde, algunas cosas así, un cambio de percepción de lugar. Tremendo, ¿no? Y bueno, pero que aquí quería ponerlo porque ahí aparece la palabra marisma, que es las marismas de allí de los esteros, de las salinas del Doñana, que sale mucho, el Bajo Guadalquivir, que es una parte que sale mucho en la novela. Y claro, ahí quiero decir que yo le doy, y a algún cuento anterior, una novela, he hablado mucho de que se le da demasiada importancia a la razón y al contrario, la razón es una pequeñez absoluta en la vida, ¿no? Yo creo que estamos mucho más dependientes de todo lo que hay en ese pozo oscuro de lo que he dicho antes, de las emociones, del subconsciente, que de la razón, ¿no? Y hay un instinto anterior a la razón y al conocimiento y yo creo que nos guiamos más por eso. El cerebro límbico es más grande que el racional. Ahí lo digo, hay un momento que dice el personaje, somos el producto de esa pelea entre un cerebro enorme de reptiles patibularios y una dama pálida que se llama razón, que está ahí la pobre intentando poner orden, pero no puede, ¿no? Las emociones nos desbordan.
siempre más, ¿no? Y por eso yo le doy más importancia a eso que a la pura... además, el realismo no me interesa porque tampoco basta con salir a la calle, ¿no? La literatura tiene que ser... Yo cuando dicen la literatura hay que escribir como se habla, la literatura de la vida. Me gusta la literatura porque me gusta la vida. Bueno, pues yo eso no lo entiendo, pero la literatura es yo lo reconcibo como un arte y como tal es un artificio que mejora la realidad o que la sublima, ¿no? Eso, Flaubert lo decía, dice, los instantes son todos iguales. Lo que hay que hacer es darle a un instante un envoltorio suficiente para que dure, ¿no? Por ejemplo, Faulkner dijo, hay una frase de Faulkner que resaltaba mucho Benet, que era, hablando de un instante, decía, en aquel ultrajado y atónito instante. Dice, a nadie se le ocurre poner en la realidad los adjetivos ultrajado y atónito a un instante. Dice, pero esa frase crece como la levadura, ¿no? Es maravillosa la frase. Y hay que darle a eso la literatura, el arte literario engrandece lo común y lo banal y lo hace perdurable, ¿eh? Y a través de las emociones. Yo creo que el arte literario lo que hace es apresar un trozo de vida y dejarlo que en el tiempo empaquetado, ¿no? Eso es lo que intento. Pues muchísimas gracias, Rafael, por traernos esta novela, por venir a vernos, por contarnos tan bien contado. Hombre, que tengo en mis manos, que es una absoluta maravilla. Yo comparto contigo el mundo de las emociones, para mí es más importante que cualquier otro mundo de ninguna otra característica, así que muchísimas gracias por el desaliento en la editorial Anantes y gracias, Rafael, por estar conmigo. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Amigos, literatura de la grande, aquí, desde Málaga, así que Rafael García Maldonado, El desaliento, muchísimas gracias. Nos vemos como siempre aquí con Cultura en Canal Málaga Televisión. Chao.